Iglesia del Señor, Dios les bendiga. La verdad que es una preciosa noche, creo, para todos nosotros que venimos de Rosario y para ustedes acá, villenses, de que el Señor les ha regalado este lugar donde podemos abrir las puertas para seguir predicando el Evangelio. Así que estamos sumamente animados de ver la obra de Dios en Villa. Nos da mucho ánimo, estamos muy felices de ver que Dios trabaja, de ver que Dios está salvando personas en esta ciudad, de ver al mismo tiempo cómo la buena mano del Señor nos va guiando en todo lo que vamos haciendo a poquito, ¿no? Y estamos trabajando juntos. Así que hoy es una noche preciosa, de mucho gozo, de mucho regocijo. Y bueno, nada, hoy vamos a empezar a predicar Jonás capítulo 1. Es la misma serie que estamos predicando en Rosario, así que para los hermanos de Rosario le voy a hablar al coro, porque ya este sermón lo escucharon y vienen a apoyar. Y bueno, esa es un poco la idea también, ¿no? Después vamos a estar hablando con los hermanos aquí en Villa de cómo nos vamos a organizar, porque voy a estar predicando yo la serie que se predica en Rosario, también va a estar viniendo el pastor Samuel y también va a estar predicando Maxi, Juan. Después vamos a orar por ello también al final y vamos a compartirle lo que hablamos la semana anterior en Rosario para los que no pudieron venir a Rosario. Y de a poco vamos a ir planeando todo lo que el Señor tiene por delante para este lugar, ¿no? Así que ya hemos leído Jonás capítulo 1, no lo vamos a volver a releer, nuestro hermano Marcos lo leyó en el inicio, así que simplemente vamos a orar y vamos a hablar, ¿no?, de lo que es este sermón en el capítulo 1, que llega hasta el versículo 16. Yo sé que en sus Biblias se deben haber quedado como pensando, pero si llegaba hasta el versículo 17, Jonás 1, y como que Marcos se olvidó un versículo. No se olvidó un versículo. Lo que pasa es que usted tiene que saber que en la Biblia los títulos o a veces los capítulos, los números que usted ve, no son inspirados. El texto es inspirado. Y a veces las divisiones están hechas a un determinado criterio, pero hay una unidad de pensamiento en realidad que va del versículo 1 al versículo 16. Y del versículo 17 al capítulo 2 hay otra unidad de pensamiento. Entonces vamos a parar ahí y ya luego predicaremos del 17 en adelante. Así que vamos a orar al Señor, ¿qué les parece? Y el Señor nos dé gracia para poder entender todo lo que el libro de Jonás nos va a enseñar hoy, que este mensaje básicamente tiene que ver con intentando, escuche bien, intentando huir de Dios. Porque nadie puede huir de Dios, ¿no? Pero a veces hacemos el intento, ¿no? Bueno, vamos a orar y que después el Señor hable a nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias porque nos has traído con bien acompañar este momento tan lindo de nuestros hermanos. Hemos podido venir de Rosario y gozarnos, Señor, con los que se gozan. Y hoy es un momento de gozo, de ver que tu reino avanza, de que estás obrando en esta ciudad, que nos has abierto esta puerta, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Así que te hemos cantado, te hemos adorado, pero también ahora queremos pedirte, Señor, habla a nuestro corazón. Habla a nuestro corazón, Señor. Necesitamos oír tu voz. Vos conocés las limitaciones del predicador. Señor, sabés que mi garganta está un poquito gastada, que ya esta mañana prediqué. Te ruego que me ayudes, Señor, a poder hablar, a terminar el sermón de una manera entera, pero sobre todo, Señor, que me guíes en cada palabra que salga de mi boca, que es lo más importante, Señor. Que sea conforme a tu corazón, Señor, y sea por medio de tu palabra tu nombre glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Muy bien. Creo que de alguna manera los que tienen ya años en el Señor saben que la historia de Jonás es una historia memorable, diría yo. Cuando leemos la Biblia, la historia de Jonás es realmente memorable para cualquier creyente. Si usted viene de niño a la escuelita o si tiene niños que han venido a la escuelita, creo que todos sabemos que de alguna manera hemos cantado canciones de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Creo que la hemos cantado de alguna manera. Los niños vienen con los dibujitos a su casa, con Jonás, el pez. Lo han visto en dibujitos animados, en películas, en animaciones. Creo que lo hemos visto de múltiples formas. Y yo me atrevo a decir hasta que incluso personas no creyentes alguna vez han escuchado hablar acerca de un gran pez que se tragó a un hombre y que ese hombre se llamaba Jonás. Bueno, sin embargo, aunque este libro cuenta eso, este libro no es una fábula.
Porque mucha gente, y aún entre los creyentes, parece que leen la historia de Jonás como si fuera un cuentito, como si fuera algo de ciencia ficción, como si fuera una alegoría. Pero el libro no es una alegoría en absoluto. No es una fábula y no es ficción, todo lo contrario. Si ustedes estuvieron atentos a la lectura, el versículo número 1 comienza diciendo Jonás, hijo de Amitai. Y el nombre Amitai, el nombre del padre de Jonás, significa el verdadero. El verdadero. Entonces, de alguna manera ya el autor del libro de Jonás empieza a darnos algunas pistas diciéndonos que lo que va a hablar es algo verdadero. Y no solamente porque lo dice el autor a través del significado de un nombre, sino que el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, cita el libro de Jonás. ¿Recuerdan? Los fariseos se acercan, le piden señales, y Jesús responde, para ustedes no hay señales, por causa de la incredulidad que había en los corazones de ellos. La única señal que les será dada a ustedes será la del profeta Jonás. Cita el libro como algo que es histórico, como algo que es teológicamente verdadero y que merece ser atendido. Entonces, vamos a abordar justamente este libro desde esa concepción. Y este libro, mis hermanos, que lo vamos a ir predicando a lo largo de este mes, o el mes que viene también, este libro es, yo diría, único. Escúcheme, único en el tipo de género literario. Porque cuando hablamos de Jonás y miramos la Biblia, vio que la Biblia a veces está dividida y lo pone dentro del marco de los libros proféticos. Y de hecho es un profeta y es uno de los profetas menores. Ahora, este relato, a diferencia de todos los demás profetas, se centra más en la historia de Jonás que en el mismo mensaje que él tiene para predicar. Porque a todos los profetas se le va dando distintos mensajes, distintas revelaciones. Pero el único mensaje que se le da a Jonás es un mensaje corto en el inicio del capítulo. Le dice, ve a Nínive y dile que de acá tanto tiempo los vamos a destruir. Ya, no hay más mensaje que ese. No hay más mensaje que ese. Entonces el mensaje es la propia vida del profeta, lo que Dios quiere transmitirnos. Y aún así, probablemente, yo diría que fue el profeta más exitoso de todos los profetas. Jeremías estuvo entre 50 y 60 años predicando para que nadie le haga caso. Y todos los profetas tuvieron un final terrible, la gente no los escuchaba, los perseguían, pero Jonás predicó en Nínive y 120.000 personas se convirtieron. Así que sin temor podríamos decir que este fue de los profetas el más exitoso de todos. Ahora, cuando nosotros miramos la vida de Jonás, vemos el prototipo de un hombre orgulloso, de un hombre rebelde a la voz de Dios. Y de alguna forma, Jonás representa o tipifica lo que es el pueblo de Israel. Y dice, era bravo Jonás, y eran bravos los israelitas. Pero yo te quiero decir algo, no solamente es un profeta rebelde que tipifica a Israel, sino también es un hombre que te tipifica a vos y que me tipifica a mí muchas veces. Porque es natural en nosotros tener un corazón a veces que resiste a la voz de Dios, un corazón orgulloso, rebelde, obstinado. Somos así por naturaleza. Aún redimidos en el Señor, nuestro corazón muchas veces lucha con la naturaleza del pecado. Y yo quiero que en esta noche, iba a decir mañana, ya acostumbre tener culto a la mañana, yo quiero que en esta noche vos te imagines lo que es un campo de batalla, un campo de guerra, donde de repente un general da una orden clara para salir con sus soldados a la batalla. Pero imagínese que uno de los soldados de repente dice, no, a mí no me interesa la orden que da el general. Yo me voy por mi cuenta y voy a hacer lo que yo quiero. Eso no solamente sería una falta de respeto al general, sino que sería una traición al propósito de la misión y del equipo. Bueno, en pocas palabras, eso es lo que hizo Jonás. Desertó en medio del campo de la batalla del plan de Dios. Se le había encomendado llevar un mensaje a Nínive, un mensaje que él no quiere proclamar. Y tres cosas vamos a ver en esta noche. En primer lugar, la misión que le fue encomendada a Jonás. Versículos 1 y 2.
Lo segundo, la huida de Jonás y la intervención soberana de Dios. Eso va a ser la segunda cosa que vamos a ver en esta noche. Y la tercera, la salvación de unos marineros paganos. Versículo 5 en adelante hasta el versículo 16. Así, comenzando con el primer punto, la misión encomendada. Miren en sus Biblias, dice el versículo 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Si hay una palabra, un adjetivo que se repite dentro del libro de Jonás, y ustedes lo tienen que tener siempre en mente, es el adjetivo gran. Cuando yo estaba haciendo la línea melódica del libro, un adjetivo que va a aparecer siempre es gran ciudad, gran maldad, gran pez, gran tormenta. Parece que a Jonás le gustaban las cosas grandes. Todo grande, dice. Ahora, para entender nosotros el peso de este llamado que se le hace a Jonás, nosotros deberíamos considerar el contexto histórico, qué es lo que estaba pasando alrededor de Jonás y por la cabeza de Jonás. Jonás fue un profeta, según la Escritura, en tiempos del rey Jeroboam II. Si ustedes leen el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 14, puntualmente versículo 25, pero en todo el capítulo 14, va mostrando que Israel comenzaba a recuperar sus fronteras. Por medio de diferentes incursiones militares, estaba recuperando el territorio. Y Nínive, precisamente Nínive, era la capital del imperio asirio. ¿Sabe qué le estoy diciendo con esto? Nínive era el principal enemigo que Israel tenía. Nínive estaba ubicada, para que usted tenga idea, en lo que actualmente es Irak, cerca de Mosul. Ahora, Dios le está pidiendo a Jonás que vaya a predicarle a su peor enemigo. Y el texto decía, porque la maldad de Nínive había subido a la presencia del Señor. Hermanos, cada cultura en la guerra tenía diferentes costumbres. Por ejemplo, los babilónicos eran personas que cuando conquistaban un territorio se llevaban a la gente cautiva y le imponían sus dioses, su cultura, pero no lo trataban mal. Ponían vasallos que gobiernen para ellos, pero los asirios eran conocidos justamente por el nivel de crueldad que tenían. Eran personas que cuando conquistaban un lugar mutilaban hombres, mujeres, violaban, tomaban los niños pequeños y los azotaban contra las paredes, los azotaban, los tiraban desde los riscos. Eso hacían. Los prendían fuegos vivos, cortaban sus lenguas, y no quiero seguir contando cosas porque estamos todavía en horario de protección al menor. Pero ciertamente, los pongo en contexto. Perdón, tengo mi garganta con lo último. Los pongo en contexto para que se den cuenta qué está pasando por el corazón de este profeta cuando Dios le dice, ve y predícales. Este hombre sabe que eran los potenciales y peores enemigos del pueblo de Israel. Ahora, en este contexto, se lo manda a predicar y Jonás no quiere ir. ¿Y Jonás sabe por qué no quiere ir? Básicamente porque Jonás conoce la naturaleza de Dios, porque es un profeta. Y Jonás sabe que Dios es misericordioso, que es compasivo, que es lento para la ira y que es grande en misericordia. Y si hay algo que Jonás sabe, es que si alguna de estas personas de los ninivitas de repente mostraba algún índice de arrepentimiento, Dios iba a estar dispuesto a perdonarlos. Por eso, Jonás decide desertar. Si usted mira el capítulo 4, en el versículo 2, el mismo Jonás dice, porque conocemos la historia, Dios termina perdonando a los ninivitas. Y Jonás en el capítulo 4 se enoja con Dios y dice, ¿viste? Esto era lo que yo decía. Por eso yo no quería ir. Porque yo sabía que vos sos misericordioso, compasivo, lento para la ira. Eso era lo que estaba en el corazón de Jonás. Jonás no quería gracia, no quería que sean perdonados. Él solo quería proclamar juicio, destrucción sin misericordia. Eso es lo que estaba en el corazón de este hombre. El punto es que Jonás necesita aprender lo que significa gracia y misericordia. Un corazón, mis hermanos, orgulloso, un corazón rebelde, ama recibir gracia, pero no le gusta dispensarla hacia los demás.
Para los demás, juicio. La gracia es solo para mí. Ese es el concepto del corazón orgulloso. Ahora, si nos ponemos a pensar cuánta diferencia con el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rechazados por todo, siempre estaba extendiendo gracia. Hasta el último minuto, hasta el último respiro, estaba pendiente de una cruz. Le escupían, le burlaban, lo infamaban, lo desafiaban, lo tentaban para que se baje de la cruz. Y lo único que salió de la boca del Señor Jesús, pendiendo de una cruz, fue perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Cuánta diferencia con el corazón del profeta, ¿no? Y esto nos mete ya en nuestro segundo punto, la huida de Jonás y la intervención soberana de Dios. Miren el versículo 3. Dice que Jonás se levantó y uno dice, bueno, escuchó a Dios que lo mandaba a Nínive y ahora decimos, bien por Jonás. Dice, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. Y vuelve a repetir, lejos de la presencia del Señor. Noten eso, ¿no? Jonás se levanta como los demás profetas. Cada vez que usted lee el libro de los profetas, Dios le habla y dice que el profeta se levantó y fue. Sin embargo, Jonás lo hace no para obedecer, sino para escapar. Y nuestro texto repite 2 veces que quiere huir lejos de la presencia del Señor. Es evidente que el autor tiene toda la intención de mostrarnos el nivel de rebeldía deliberada que tiene este profeta. Es como si este profeta dijera, no me interesa lo que dice Dios, no me interesa ni siquiera romper mi relación con Dios antes de hacer su voluntad. Que aquí se termina nuestra relación. Mis hermanos, cuando nosotros nos sublevamos contra Dios, cuando pensamos que nosotros lo sabemos todo, cuando creemos que nosotros sabemos y hacemos las cosas mejor que Dios, que nuestros planes son mejores que los planes de Dios, ya sea que lo hagamos de manera consciente o inconsciente, lo que estamos haciendo es huir lejos o intentando huir lejos de la presencia de Dios. Era tan grande la rebelión de este hombre que él invierte ahora tiempo, escuche, él invierte tiempo, energía para salir a buscar un barco. Como eso no le alcanza, solamente invierte dinero de su propio bolsillo. Él compra un pasaje para tratar de ir lo más lejos posible de donde Dios lo había enviado a hacer la misión que se le había encomendado. Porque sepa algo, la distancia, él quiere ir a Tarsis, lo habían mandado a Nínive. De Nínive a Tarsis tenemos 4.000 kilómetros de diferencia. Para que usted tenga una idea, de acá a Bariloche tenemos 1.800, la mitad. Tremendo. Qué ironía, ¿no? Porque él gasta energía, tiempo, dinero. Lo interesante es que cuando algo no está dentro de la voluntad de Dios, por más esfuerzo que nosotros hagamos, nunca hay provisión de Dios y nunca hay paz. Si no estamos alineados con la voluntad de Dios, no hay provisión, no hay paz. Él está huyendo. Y así comienza para Jonás el camino del descenso espiritual. Porque note que el texto nos decía que él, ¿qué hizo? Descendió ¿a dónde? A Jope. Y dice, descendió a Jope, compró un pasaje para entrar al barco. Y es interesante que en el texto en español no se nota, pero en el texto hebreo, tanto cuando dice que descendió a Jope, cuando dice que entró al barco, la palabra es la misma, es descender. Es la palabra hir en hebreo. Y va a seguir descendiendo, porque esto tiene una connotación espiritual. En el versículo 5 dice que él va a entrar a la bodega, sigue descendiendo, el mismo verbo. Así que descienda a Jope, descienda al barco, descienda a la bodega y no va a parar de descender hasta que entre en el capítulo que viene, vamos a ver, en la boca del pez y en el fondo del mar. Así es el descenso espiritual. Lo bueno de esta historia es que aunque Jonás quiere dejar a Dios, Dios no lo deja a Jonás. Y Dios va a intervenir en esta rebelión que hay en el corazón de Jonás de forma soberana, de forma poderosa, para que Jonás quiera o no cumpla con el propósito que Dios tiene. Versículo 4, noten eso. Pero el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande
note eso de vuelta, tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Mis hermanos, esta no fue una tormenta cualquiera en el mar. Dios desata una tormenta que fue inusual, jamás vista para los marineros. No era cualquier tormenta. Y eso es evidente, se hace evidente en el texto, por el terror que van a experimentar los marineros, por el miedo que les agarra. Y ahora esto sí nos lleva ya al versículo 5 en adelante, para introducirnos en la salvación de los marineros paganos. Miren el versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, en minúscula, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado, otra vez, lo va viendo como desciende, ¿no? Descendió a Jope, entró en el barco y ahora desciende abajo a la bodega del barco y se había acostado a dormir profundamente. Este es el sueño de un inconsciente. Y esto nos enseña claramente dos cosas. En primer lugar, mis queridos hermanos, nuestro pecado, como el pecado de Jonás, pone en peligro a las personas que nos rodean. En el texto de Jonás nosotros vemos cómo Jonás pone en peligro su vida, la de los marineros, y encima trae pérdidas, porque ¿qué tuvieron que hacer? Empezar a tirar la carga al mar. Hermanos, eran transportistas. No sé si en aquel tiempo, como hoy, había seguros, pero si no había seguro, no me imagino quién iba a pagar la carga que habían tirado al agua cuando llegaron a tierra. Pero la verdad espiritual es esta: nuestro pecado afecta. Te afecta a vos y afecta a un contexto. La segunda cosa que nos enseña el texto es que la rebeldía va haciendo que nuestros corazones se vuelvan cada vez más insensibles. Nos vamos volviendo insensibles frente al pecado. Mientras los marineros están luchando por tratar de sobrevivir, de salvar sus vidas, Jonás duerme. Jonás duerme. Van viendo el camino del descenso. El orgullo y la rebeldía, mis hermanos, son pecados que pueden volvernos tan insensibles al punto que ignoramos los peligros. Mientras todos están desesperados que van a morir, él duerme. Por eso yo decía, este es el sueño más inconsciente que puede existir. Hemos visto al Señor Jesús dormir sobre la barca, pero al Señor Jesús se levantó y aquietó las olas. Vemos a Pedro un día antes que lo vayan a matar, porque el plan era matarlo en el libro de los Hechos. Habían matado a espada, Herodes había matado a espada a Jacobo, y al otro día iba a matar a Pedro. Pedro, después de haber orado, se fue a dormir, sabiendo que ya su vida estaba en manos del Señor. Eso es descansar espiritualmente en el Señor. Pero este duerme de inconsciente nomás. Este duerme de un corazón endurecido y insensible frente al pecado. Esto es lo que hace el orgullo, lo que hace justamente que ignoremos los peligros. Y del versículo 6 en adelante comienza lo que nosotros podríamos llamar ahora una entrevista exhaustiva. Porque ven que no pueden parar la tempestad. Empiezan a razonar el capitán del barco, los marineros, que algo está pasando. No puede ser que todos estamos peleando por nuestras vidas y este está durmiendo. Entonces baja el capitán del barco para descubrir quién es este pasajero justamente misterioso que traen a bordo. Y note que en el texto dice que el capitán lo reprende y le pide a Jonás: clama a tu Dios. Un impío exhortando al profeta a orar. Esto también lo volvimos a retomar esta mañana en Rosario. ¿Se imagina la escena? Qué patética, ¿no? Que alguien que no conoce a Dios te diga: che, tenés que orar. Me imagino que todos hemos orado, ¿no? Bueno, que no tengan que venir los de afuera a decirnos que tenemos que orar. Un impío exhortando al profeta, como si llamara de alguna manera el capitán del barco a que Jonás recomponga su relación con Dios. Un pagano diciéndole: recomponé tu relación con Dios, arrepentite de lo que estás haciendo. Pero ¿sabe qué es lo terrible de esto? Jonás está tan comprometido con su misión que prefiere huir para no predicar a sus enemigos. Así de cerrado estaba su corazón. Y en el versículo 7, ahora los marineros se suman a esta entrevista, porque ellos entienden que hay algo que está causando este gran mal en el que están viviendo. Y dice que los marineros echaron suerte. Diríamos nosotros, tiraron la moneda para ver sobre quién caía la suerte.
Echaron suerte para saber por qué nos vino esta gran calamidad. Y como la suerte no existe, está todo en el control de Dios. Dios hace que lo que ellos entienden como suerte caiga ahora sobre Jonás, para que todos los que están a bordo descubran el pecado de rebeldía que hay en el corazón de este hombre. Porque la suerte cayó sobre Jonás. Entonces los marineros paganos ahora lo empiezan a interrogar, empiezan a buscar más información. Versículo 8. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y note la respuesta que va a dar Jonás. Él respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. 10 puntos, Jonás, tu respuesta. Jonás asume primero su identidad. Él dice, yo soy hebreo. ¿Sabe qué está diciendo? Yo soy el pueblo del pacto. Yo soy el pueblo que conoce al Dios verdadero. Soy hebreo. Y le da una respuesta teológica perfecta. Él reconoce que Dios es el verdadero Dios, el creador del cielo, de la tierra, del mar. Él da una respuesta teológicamente perfecta. El problema con Jonás es que lo que conoce no se ve reflejado en sus acciones. Lo que él conoce no se ve reflejado en el temor a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, tenemos que entender que esto se llama pura religiosidad. Pura religiosidad. Él tiene una buena respuesta teológica, pero tiene una mala práctica. Y el Evangelio no se trata de cuánto conocemos, sino que todo lo conocemos, lo estamos aplicando. La teología por sí es buena, pero es buena si está cambiando nuestro corazón. Si no es simplemente cuestiones académicas. El Evangelio tiene que impactar la vida y cambiar nuestros corazones. Los marineros jamás habían escuchado un mensaje semejante a lo que Jonás le estaba diciendo. Ellos estaban acostumbrados a la idolatría. Por eso note que dice que cada uno de ellos estaban clamando a su Dios. Y si había algo que los marineros y los paganos tenían, era que había un Dios para cada cosa. Había un Dios para la fertilidad, un Dios para la pesca, un Dios para el mar y sus tempestades, un Dios para los placeres, un Dios para la cosecha, un Dios para la lluvia, un Dios para la producción de vino. Para todo tenían dioses. Pero ahora acaban de escuchar un mensaje que jamás habían escuchado. Ahora están delante del único y del verdadero Dios, del Dios con mayúscula, del Dios que se lo nombra, y en Reina Valera lo pone así, con el nombre propio, Jehová. Ahora están delante del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que crea y que gobierna todas las cosas con la diestra de su justicia. La respuesta de Jonás es realmente extraordinaria a lo que preguntaron estos marineros. Lo terrible que igualmente él no cambia la actitud. Eso es lo terrible. Es notable que el verso 10, dice los hombres, los marineros, cuando escucharon esta verdad, dice se atemorizaron en gran manera. ¿Por qué se atemorizaron? Porque los paganos no podían entender, a los paganos les parece una locura la respuesta que Jonás está dando, que él sepa esta verdad, que Jehová es el único Dios verdadero y que aún en su rebeldía continúe huyendo. Jonás, están pensando estos hombres, si tu Dios es el Dios creador de los cielos y la tierra y los mares, ¿cómo se te ocurre huir? Si a donde vayas te va a alcanzar. A donde vayas te va a agarrar. ¿Qué tenés vos en tu cabeza? Bueno, la respuesta de Jonás suena a una hipocresía absoluta. Sabe un montón de teología, pero evidentemente no le tiene temor a Dios. Ahora, suena lindo, de alguna manera, ser duro con Jonás, ¿no? Es de alguna manera como el tire y pegue. Pero el punto no se trata de ser duro con Jonás. El punto se trata de preguntarnos cómo luce en nosotros cuando hablamos delante de los incrédulos
de que conocemos a Dios, pero cuando miran nuestras vidas no se ve reflejado en la práctica. De eso se trata el asunto. Es fácil decir que Jonás dijo una respuesta teológica correcta, pero su vida era un desastre. Pero ¿qué pasa cuando delante de mis vecinos, compañeros de trabajo, hablamos de conocer a Dios, de que vamos a la iglesia, pero cuando miran mi vida en lo privado, eso no se ve reflejado en lo práctico? ¿Qué pasa? Bueno, dejémoslo para el final del cierre. Sigamos avanzando. Los marineros desesperados en nuestro pasaje ahora empiezan a buscar una solución. Dicen, ¿ahora cómo solucionamos esto? Y el versículo 12 nos muestra que Jonás provee la solución. Porque los marineros están desesperados y Jonás dice, tranquilo, no se desesperen, en medio de la tormenta. Recuerden, una tormenta como no había ninguna otra. Y le dice, ¿saben qué? Tranquilo, todo esto que está pasando es por mi culpa. Pero ¿saben cómo se arregla esto? Tírenme al mar. Tírenme al mar y con esto está todo arreglado. Se acaba el problema. Hermanos, ¿hasta dónde puede llegar la dureza de un corazón? Jonás prefiere morir antes que obedecer y servir a Dios, predicándole a sus enemigos. No está dispuesto a dispensar gracia con aquellos que son sus enemigos. Y en el versículo 13 vemos claramente que los marineros no quieren terminar con una vida humana, porque empiezan a remar, empiezan a hacer todo lo posible para tratar de salvar el barco, su vida y la de Jonás. Y menos quieren terminar con la vida de Jonás, ahora sabiendo que existe un Dios verdadero, que es el creador del cielo, de la tierra, de los mares, de todo lo que en ella existe. Sabe que hay un Dios dador de vida, ¿cómo lo vamos a matar? Y hacen su mejor esfuerzo para llevar la nave a tierra. Pero es imposible, porque Dios está en el asunto. Y lo segundo que tenemos que saber, hermano, como estos marineros, en primer lugar, que nadie puede salvar a otro. Los marineros intentan salvarse ellos, salvar a Jonás, pero nadie puede salvar la vida de otro. Ni siquiera vos podés salvar tu propia vida. Necesitas de la gracia del Señor. Para la salvación necesitamos la gracia del Señor. Entonces, ¿qué hacen los marineros cuando ven que no pueden, que están desesperados? Versículo 14 dice que los marineros clamaron al Señor. Miren el texto. Dice, entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Ahora los marineros tienen una lectura espiritual clarísima de las cosas. La respuesta de Jonás y el furioso mar hace que por primera vez estos marineros paganos invoquen el nombre sagrado del Señor. Ellos dicen, oh Jehová, no permitas que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros. Hermano, qué glorioso todo esto, ¿no? Porque Dios, aún con este profeta rebelde, utiliza su vida para traer salvación a estos marineros paganos. Y hermano, esto de alguna manera nos recuerda y nos debe hacer pensar, y ponga mucha atención a esto, nos recuerda y nos tiene que hacer pensar que la utilidad que Dios nos puede dar no siempre es una señal de espiritualidad. No siempre es una señal de espiritualidad. Que Dios nos esté usando no significa necesariamente que estemos aprobados por Dios. Porque Jonás es un hombre orgulloso, rebelde y que está entrando en la disciplina de Dios. Sin embargo, él dijo una palabra que era teológicamente correcta y los marineros la abrazaron, la creyeron y se van a salvar. Ahora, ¿eso hacía que Jonás esté aprobado por Dios? De ninguna manera. Así que, mis queridos hermanos, ninguno de nosotros pensemos de nosotros mismos más de lo que debemos pensar. Ya vemos, nadie es indispensable en la obra del Señor. Resultados no necesariamente significan espiritualidad. La espiritualidad de un hombre o de una mujer se mide por su fruto natural, no por resultados. Bueno, en su clamor le piden al Señor, estos marineros, primero no perecer, no quieren morir, mientras que al mismo tiempo le piden al Señor que no los acuse de la sangre inocente.
Porque Jonás, ¿qué dijo? Tírenme al mar y se arregla el problema. Y ellos tienen miedo de tirarlo al mar. Ahora hay un Dios creador de la vida. Entonces, ¿qué dicen los marineros en el texto? Lo que vamos a hacer es porque el profeta lo dijo. Y entendemos, Señor, que esta es tu voluntad. Lo agarraron y conforme a eso lo tiraron al mar. Ahora note el versículo 15 que dice que al lanzarlo al mar, el mar, mire la definición, el mar cesó su furia. Estaba brava la cosa. Pero dice que el mar cesó su furia. Esto le comunicó un gran mensaje a los marineros. Las palabras que habían salido de la boca de Jonás, ahora Dios las confirma por medio de la naturaleza. El mensaje para los marineros es: vean que no hay otro Dios como yo. Yo soy el creador de todas las cosas. Y todas las cosas se sujetan a mi voluntad. Y conforme ustedes le hicieron caso a este hombre que era mi profeta, yo ahora detengo todo. ¡Wow! Y esto nos hace pensar de alguna manera, ¿no? Que cuando lanzaron a este hombre al mar, dice que el mar cesó su furia. Y creo que de alguna manera nos hace pensar inmediatamente en cuando Jesús se levantó en medio de la tormenta en la barca donde sus discípulos estaban desesperados. Sus discípulos estaban aterrorizados. Pero justamente el texto, Mateo, dice que cuando Jesús se levantó, le dijo al mar: calla, enmudece, y en el mar se hizo una gran bonanza. ¿Y sabe qué dijeron los discípulos? Igual que los marineros. Atemorizados, dice que se preguntaban entre ellos: ¿quién es este hombre? Que el viento y el mar le obedecen. Estaban mirando a Jesús y estaban viendo al Dios eterno, al Creador de los cielos y la tierra, al cual todas las cosas se sujetan. Los discípulos pasaron, mis hermanos, de estar aterrorizados por la tormenta a sentir ahora temor en la presencia de Jesús. Y de la misma forma, estos marineros paganos ya ahora no tienen temor a la tormenta, ahora empiezan a temerle a Dios. Antes le temían a un montón de dioses con minúscula y ahora empiezan a temer al verdadero Dios. El versículo 16 dice: y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Y temer al Señor es el principio de la sabiduría. Temer al Señor es lo que moviliza a todo hombre a reconocer que Dios es el único Dios verdadero, que no hay otro. En ese temor santo, ahora estos marineros, dice el texto en el versículo 16, que ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Qué tremendo, ¿no? Ahora vemos un grupo de idólatras llegando a la verdadera fe, mostrando toda su adoración a Dios, mostrando compromiso al Señor. Y aunque el mensajero era un mensajero rebelde, Dios tiene sus métodos para dar a conocer y salvar a los perdidos. Por eso, mi hermano, si aún nosotros no habláramos, aún las piedras van a hablar. Aunque nosotros callemos, el Señor va a seguir salvando a los que ya ha determinado salvar desde antes de la fundación del mundo. Ese es el punto. Dios va a seguir salvando perdidos. Entonces, ya para redondear y hacer las aplicaciones finales, pensemos, mis hermanos, en la urgencia de predicar el Evangelio, porque a Jonás se le había dado un mensaje. Dios llama a todas las personas a proclamar el Evangelio, no a guardarlo, a proclamarlo. Al igual que Jonás, hemos recibido nosotros también una orden clara. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran pregunta para nosotros es: ¿estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿O estamos callando? ¿Estamos callando por temor? ¿Estamos callando por apatía? ¿Estamos callando tal vez por falta de amor a los perdidos? ¿O estamos abriendo nuestra boca para proclamar a Cristo? Porque el orgullo muchas veces también, como Jonás, nos hace personas selectivas con el Evangelio. Jonás no le quería predicar a los de Nínive, porque Jonás entiende que los de Nínive no merecen la salvación. La pregunta es: ¿quién la merece? ¿No? Y así como Jonás no quería predicar a los de Nínive, la pregunta para nosotros es: ¿a quiénes estamos nosotros tal vez
negando el mensaje de gracia, de salvación, porque tal vez de manera consciente o inconsciente pensamos que no lo merecen. Porque a veces nuestro orgullo nos hace tan arrogante que decidimos a quién le predicamos y a quién no. No, al médico, ¿qué le voy a predicar? Si es médico, es un hombre de estudio, ¿cómo le voy a predicar el evangelio? Al abogado, al ingeniero, no, son gente instruida, se burlan del evangelio, no le voy a predicar. ¿A quién no le estamos predicando? Al muchachito que pasa con gorrita, tatuado, así todo con raro, que es este es medio peligroso, mejor ni le hablo. Porque a veces por portación de cara somos capaces de no predicar el evangelio. ¿A quién no estamos dispuestos a predicarle el evangelio? A ese vecino difícil que te hace la vida imposible, a ese familiar que a lo mejor te lastimó, que te hirió en tu corazón y tal vez tenés razón de estar herido. Pero ¿a quién le estamos negando el evangelio? Porque tal vez consideramos que no lo merecen. Hermano, Dios nos guarde de ser selectivo. Jonás entendía que para Nínive la gracia no alcanzaba. Y nuestra desobediencia en predicar el evangelio tenemos que entender que afecta a otro, porque Jonás puso en peligro a los marineros. Y nuestra falta de testimonio puede impedir que otros escuchen el mensaje de la cruz. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Roma, en el capítulo 10, verso 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermano, Dios puede salvar de cualquier manera, por supuesto que sí. Pero a Dios le plació que su iglesia predique el mensaje de la salvación. Dios nos va a usar, incluso a pesar de nuestra rebeldía. El tema que te va a usar no sin disciplina, porque está claro que a Jonás lo usó, pero también Jonás va a pasar por la disciplina de Dios. Entonces, mi querido hermano, no esperemos una tormenta para empezar a obedecer. Hoy es el tiempo de proclamar a Cristo. Hoy es el tiempo de proclamar a Cristo. Temamos al Señor, anunciemos la salvación del Señor, porque estos marineros terminaron, decía nuestro texto, temiendo a Dios, el principio de la sabiduría. Y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Tememos a Dios? Porque recuerde algo, el verdadero temor a Dios se traduce en obediencia, en adoración y en un corazón dispuesto a hablar en todo lugar de Cristo. Esa es el verdadero temor a Dios. Adorar, obedecer, proclamar a Cristo. Eso es el temor a Dios. Y si en esta noche hubiera alguna persona entre nosotros, porque yo no conozco a todos, que está escuchando el mensaje y de repente en este lugar no ha tenido un encuentro personal con Jesús, quiero decirte algo también. Cristo es el mejor Jonás. Cristo es el mejor Jonás, porque Jonás huyó de su misión. Jonás le dieron una misión y él salió corriendo, huyó. Pero Cristo vino voluntariamente a cumplir con su misión. Jonás prefirió morir antes que predicar, pero Cristo prefirió morir para salvar a sus enemigos. Porque yo te recuerdo que todos los que no se han reconciliado con Dios son enemigos de Dios y están bajo la ira de Dios. Jonás prefirió morir antes que predicar, pero Cristo murió para salvar a sus enemigos. Por eso Romanos 5 dice que Dios ha demostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos estuvimos sentados en el banquillo de los acusados. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Y de la misma forma Cristo estuvo 3 días en la tumba, pero resucitó justamente para darnos vida a nosotros. Así que lo que estoy tratando de decirte, mi querido amigo, en esta tarde-noche, es que el mismo Dios que mostró compasión con Nínive, hoy también está ofreciendo perdón y salvación para vos si no conoces a Jesús. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán grande sea la oscuridad de tu corazón,
No importan los caminos que estuviste circulando hasta ahora, la gracia de Cristo es mayor. La gracia de Cristo es mayor. Así que en este mismo instante, Dios te está llamando a que te arrepientas de tus pecados y que reconozcas por la fe a Jesús como el único y suficiente Salvador y el Señor para tu vida, el cual te puede perdonar y el cual te puede garantizar que después de la muerte tengas una vida eterna en la presencia de Dios hasta la resurrección de los cuerpos y hasta que entremos en cielos nuevos y tierra nueva. Y ya terminando, iglesia, recordemos que nosotros somos los embajadores de Dios. Así dice Pablo en Corintios, ¿no? Segunda de Corintios 5, Pablo dice que nosotros somos embajadores de Dios. No podemos callar cuando sabemos que el mundo afuera perece. Hemos llegado a este lugar y hemos llegado con un propósito, predicar el Evangelio. Entonces no podemos callar. Yo te animo a que te preguntes ahora de manera interna, antes de orar, ¿a qué Nínive te está enviando Dios a partir de esta misma noche, a partir de mañana, a partir de lo que va a venir en la semana? ¿A quién te está enviando Dios a predicarle? Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir el ejemplo de Jonás o vas a tomar el ejemplo de Cristo? No huyamos, prediquemos el Evangelio con valor, con compasión. Cristo va con nosotros. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque en tu presencia debe ser irrisorio ver a tus hijos tratando de huir de la misión que tú nos has encomendado. Perdónanos porque muchas veces lo intentamos. Perdónanos porque muchas veces callamos, porque muchas veces somos orgullosos, rebeldes de corazón. Pero te pedimos que nos perdones, Señor, que provoques en nosotros el verdadero arrepentimiento, que corramos a Cristo, porque en Cristo tenemos gracia, tenemos perdón, hallamos misericordia, compasión, socorro, todo lo tenemos en Cristo, Señor. Y danos valor para cumplir con la misión que tú nos has encomendado para proclamar a Cristo. Haz de nosotros verdaderas personas que teman a ti, que te adoremos, que te obedezcamos y que te proclamemos, Señor. Gracias por la iglesia en Villa, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por el tiempo que estamos pasando hoy. Usa esta iglesia, Señor, para llevar gloria y honra a tu nombre, trayendo a los perdidos a salvación por medio de Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén.